Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de cómo gestionar bases de datos utilizando MySQL y SQL Server como servidor y como lenguaje de programación SQL, donde en este momento nosotros estamos viendo ejemplos básicos de cómo podemos actualizar información en las tablas que nosotros tengamos en esas bases de datos. Bien, vamos a continuar y en este momento me encuentro en SQL Server para seguir viendo más ejemplos. Voy a colocar la siguiente palabra para indicar que voy a utilizar la base de datos llamada person. Luego voy a colocar la siguiente palabra para poder ejecutar bloques de código. Vamos a utilizar las mismas sentencias que nosotros utilizamos en MySQL para actualizar registros en la tabla person. Y es la siguiente sentencia. Luego tenemos que especificarle el nombre de la tabla. En mi caso es person. Luego vamos a colocar la palabra set para indicarle a qué columna le vamos a actualizar su información. Recuerden que aquí nosotros podemos colocar la colección de columnas a quien le vamos a actualizar los registros. Voy a utilizar siempre la columna name y voy a proporcionarle comilla simple para poder indicarle qué datos voy a almacenar en esa columna. Voy a colocar Alex y un valor numérico. Bien, justamente como está, podemos actualizar el registro, pero se va a actualizar el nombre de la columna names en todas las filas que nosotros tengamos en la tabla, o sea, en todos los registros. Por este motivo necesitamos utilizar la cláusula where para indicarle qué fila vamos a actualizar. Y voy a utilizar la fila ID, que también podemos utilizar esta fila que contiene la llave primaria y que es autoincrementable, ya que es la fila más recomendada para poder actualizar registros, porque el registro que se está almacenando en esa columna es un registro que no podemos manipular, porque el registro se agrega de forma automática y es un registro único por cada fila que se va ingresando en la tabla o registro que se va ingresando en la tabla person que nosotros tenemos en la base de datos. Bien, voy a seleccionar la tabla person, clic derecho, y voy a pasar a los registros. Muy bien, como pueden observar tengo la columna ID tal como les mencioné. Es un registro que nosotros no podemos manipular y es un registro único por cada registro o por cada fila. Justamente tengo la columna name donde voy a actualizar este registro. Esto significa que voy a utilizar el valor de 1 que le corresponde a esta fila o a este registro. Voy a proporcionarle el siguiente operador y el valor de 1. Luego punto y coma. De esta forma voy a actualizar ese registro de esa columna. Ahora voy a hacer una consulta y voy a colocar la sentencia select. Voy a indicarle que quiero visualizar todos los registros utilizando asterisco. Luego la palabra from para indicar de dónde vamos a obtener esos registros, que será de la colección de datos de la tabla person. Ahora en MySQL nosotros utilizamos la siguiente palabra para poder indicarle un límite de registro. Pero aquí en SQL Server no podemos utilizar esa palabra, se utiliza otra sentencia, que es justamente la siguiente sentencia, donde vamos a colocarle la cantidad de registros que nosotros queremos obtener de esta consulta. Pero pueden observar que tengo código en rojo porque está mal la sintaxis. Esta palabra no va después de la tabla. Esta palabra tiene que ir, vamos a colocar punto y coma para cerrar de una sola vez. Esta palabra tenemos que colocarla después de la palabra select. Vamos a colocar y luego le vamos a indicar la cantidad de registros que vamos a obtener. Bien, de esta forma tenemos completo la query. Pueden observar la diferencia entre utilizar MySQL y SQL Server. Hay una pequeña diferencia en la sintaxis de SQL para poder realizar consultas. Ahora vamos a ejecutar esta query. Muy bien, perfecto. Como pueden observar, estoy obteniendo solo un registro
y he actualizado la columna name con el siguiente nombre, porque le estoy proporcionando a la clase Zulaware que solo voy a actualizar en la columna ID el registro que contenga la siguiente ID o el siguiente valor numérico, que es la ID del registro que yo voy a actualizar. Bien, también podemos indicarle si queremos obtener la cantidad de 3 registros, ya que en este momento solo cuento con 3 registros, obtengo la misma información. Bien, obtengo todos los registros que yo tengo en la tabla. También nosotros podemos utilizar justamente aquí más condiciones, bien utilizando el operador lógico AND, que recuerden que con este operador necesitamos indicarle dos comparaciones, uno a la izquierda y uno a la derecha, pero para poder actualizar registros en la tabla person, ambas comparaciones de este operador tienen que devolverme un valor verdadero, o sea que el registro que nosotros vamos a actualizar en la columna ID tiene que contener el valor de 1 y también la comparación que nosotros le proporcionemos al operador AND a la derecha, donde podemos utilizar también lo que es la columna fecha. Justamente voy a colocar esa columna, voy a proporcionarle el operador de asignación, luego comillas simples. Dentro de las comillas simples voy a colocar justamente la siguiente fecha para poder actualizar. Voy a colocar 2020 luego 10-24. Este registro tiene que contener en su ID el valor de 1 y en la columna date tiene que contener la siguiente fecha para poder actualizarlo. Voy a cambiar nuevamente el nombre, Alex, y voy a ejecutar la query. Perfecto, como pueden observar he actualizado correctamente la información. Como les mencioné anteriormente, es más recomendable utilizar esta columna que contiene la llave primaria y que es autoincrementable para poder actualizar registro. Pero si nosotros queremos actualizar registro de acuerdo a otras condiciones, podemos utilizar estos operadores lógicos para poder actualizar información de acuerdo a la información que contienen las otras columnas, si nosotros lo necesitamos. Pero si no necesitamos verificar otra información de otras columnas, lo más recomendable es utilizar primero la columna que contiene la llave primaria y que es autoincrementable. Un ejemplo, si utilizamos el otro operador llamado OR, recuerden que este operador solo necesita que una comparación devuelva un valor verdadero para actualizar el registro de acuerdo a la comparación, no importando si ese resultado se genera a la izquierda o a la derecha. En esta ocasión podríamos actualizar dos registros a la vez. Justamente aquí tengo la siguiente fecha. Voy a actualizar el registro que en la columna ID contenga el valor de 1. Pero también voy a actualizar el registro que en su fecha contenga la fecha 25. O sea que voy a actualizar este registro y voy a cambiarle el nombre. Vamos a ejecutar la query. Perfecto, como pueden observar tengo justamente los siguientes datos, pero pueden observar que tuve un pequeño inconveniente. Como yo tengo otro registro que contiene la misma fecha, esto significa que me actualizó también este registro. Por este motivo hay que tener mucho cuidado en la query que vamos a utilizar para actualizar información en una tabla. Hay que verificar qué registro vamos a actualizar. Por este motivo les reitero que es más eficaz y más conveniente y por más seguridad utilizar la columna que contiene la llave primaria, ya que es un registro que no podemos manipular y que es único. Para evitar este pequeño inconveniente que he tenido justamente ahora, como dos registros contenían la misma fecha, se actualizó el nombre de ese registro con el siguiente nombre. Hay que tener más cuidado cuando vamos a utilizar este operador, pero cuando es el operador AND, podemos también utilizarlo con minúscula. Ambas comparaciones tienen que devolverme un valor verdadero para poder actualizar el registro. Esto significa que ahora voy a colocar justamente aquí el valor de 3 para actualizarlo. Esto significa que estoy haciendo una comparación donde el registro que voy a actualizar en la columna ID
tiene que contener el siguiente valor de 3 y en la fecha tiene que contener también la siguiente fecha para poder actualizarlo, que es prácticamente el último registro. Pero voy a colocar PDHN, nuevamente el nombre que tenía anteriormente. Vamos a ejecutar. Perfecto, he recuperado nuevamente la información. Ahora voy a actualizar otro registro, que es prácticamente la ID 2, pero también podemos evaluar utilizando lo que es la edad. Bueno, vamos a seleccionarlo y voy a colocar el valor de 8, pero también podemos colocarlo como un dato de tipo string, pero recuerden que tiene que ser numérico. Voy a ejecutar la query. Perfecto, he actualizado ese registro, pero justamente aquí voy a colocar otro nombre, Joel. Muy bien, ya tengo totalmente distintos los nombres, genial. Ahora, de esta forma nosotros podemos utilizar esta sentencia para poder actualizar registros, pero recuerden que hay que tener mucho cuidado. Cuando tengamos que actualizar registros, tenemos que utilizar la cláusula where y de acuerdo a estas comparaciones, así vamos a actualizar los registros. Pero en estas comparaciones también hay que tener mucho cuidado por si hay registros que contienen la misma información, si vamos a utilizar las otras columnas de esa tabla para poder crear comparaciones y actualizar los registros. Pero como les reitero, el más recomendable de utilizar es la columna ID para no tener pequeños inconvenientes al tratar de actualizar registros. Pero bien amigos, hasta aquí vamos a dejar este video. En el siguiente video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de cómo gestionar bases de datos en los servidores de MySQL y SQL Server utilizando como lenguaje de programación SQL. Espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.